buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas ustedes. Soy Pedro Paredes Vera, los acompaño en estos momentos en la continuación de la programación de Exitosa Radio, Exitosa Televisión a nivel nacional. En redes sociales también nos pueden encontrar, como siempre, en Facebook, en Exitosa Go. Allí también Exitosa Noticias en Facebook, donde nos pueden poner las respuestas a las preguntas del programa que siempre planteamos día a día, que ahora mismo lo vamos a lanzar en unos instantes más, porque en Twitter también nos pueden responder y seguir en vivo a través de @exitosape. Arrancamos el programa inmediatamente. La información es bastante importante, la que tenemos que compartir con ustedes, sobre todo en una situación de violencia que cada vez estamos padeciendo en nuestro país. Por ejemplo, una información que constantemente se termina generando es cuando aparecen escolares que hayan perdido la vida producto de que no entraron al colegio a consecuencia de que no les han permitido el ingreso, o en todo caso porque los padres de familia no se enteraron cuando eso simplemente no había ingresado, cruzado la puerta para poder recibir las clases pertinentes. Por otra parte, desde el Ministerio de Educación se ha dispuesto que a partir de la fecha, aunque valgan verdades, eso se viene siendo algo hace muchísimo tiempo atrás, pero había sido bastante drástica las medidas que diferentes instituciones educativas públicas y privadas también habían dispuesto de que niño, niña, adolescente, escolar que llega tarde al colegio, simplemente puerta cerrada en la cara y no me ingresas, regresas a tu casa. Es la idea que supuestamente el menor tiene que regresar a casa, pero desgraciadamente muchas veces no ocurre de esa forma, sea porque el escolar tenga temor de volver a casa por haber llegado tarde, por la reprimenda que puede recibir, o puede porque finalmente en el colegio le puedan dar un severo castigo por estar llegando fuera de la hora establecida dentro del acuerdo suscrito al momento de la matrícula con el padre de familia. Pero eso ha conllevado, reiteramos, a que el Ministerio de Educación disponga que finalmente ningún colegio del país, ninguna escuela del país impida, prohíba el ingreso de los estudiantes, de los escolares, pese a que estos lleguen tarde. Ante esa situación, salta la disyuntiva, salta también el debate respecto a la disciplina que supuestamente se intenta imponer con la obligatoriedad de llegar siempre a tiempo. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, el tema de la hora cabana con el tema Toledo? O el tema de la hora peruana, cuando finalmente llega siempre 10 minutos, 1 hora, hasta 2 horas tarde, es una reunión pactada. El tema de la disciplina se viera afectada dentro del proceso formativo de los escolares. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y es por eso que en estos momentos planteamos la pregunta del programa y ponemos en pantalla para que usted nos pueda hacer alcanzar su respuesta, como siempre indicamos, en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook, Exitosa Noticias, mientras que Twitter nos pueden responder en @exitosafe. Ahí está la pregunta del programa del día de hoy, iniciando la semana. Hoy estamos lunes, solamente 4 días nos separan del último mes del año, 26 de noviembre de 2018. La pregunta: ¿los colegios ya no impedirán el ingreso al escolar tardón? ¿Crees que la disciplina se verá afectada? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sobre todo en el entendido de que aquellos que comentan normalmente ya todos son mayores de edad, han pasado por la etapa escolar y muchos también en otras circunstancias son padres de familia y también tienen que batallar constantemente con el día a día, con la hora que me vence, con el tráfico, que no llegamos a tiempo, que vamos a llegar tarde. Es importante conocer su opinión al respecto. Reiteramos la pregunta exitosa del programa de hoy lunes: ¿los colegios ya no impedirán el ingreso del escolar tardón? ¿Crees que la disciplina se verá afectada? Esto como consecuencia final, si es que finalmente en los colegios terminan habilitando las puertas, según el entendido de algunos que por ahí estaba leyendo, de que se abrirán las puertas y el escolar puede llegar a la hora que mejor le parece. O por otra parte, también consideran que es importante que se pueda, en el contexto de violencia social que se está viviendo, que se permita el ingreso normal de los menores para que puedan recibir clases, ya que están más seguros, lógicamente, dentro de las aulas que fuera de ellas. 12:10 del mediodía. Y es así que también habilitamos líneas telefónicas para conversar con el país respecto a la pregunta que estamos planteando en estos momentos aquí en el programa. 251-9422, 467-4499. Llamada telefónica aquí en La Verdad en Exitosa. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Señora, buenas tardes, bienvenida a Exitosa. Le escuchamos sobre la pregunta que estamos planteando en estos momentos. ¿Cree usted que esta disposición del Minedu de que se permite el ingreso normal a los escolares que llegan tarde va a afectar la disciplina? ¿Usted considera que sí o considera que no?
Claro que sí, estamos creando niños de esa manera indisciplinados, irresponsables, o sea, y ¿qué creamos a futuro? Jóvenes que van a ir a un trabajo, van a ir a la hora que les da la gana. Disculpe, Ya. yo tengo 52 años y en mis tiempos uno tenía un horario y una tolerancia. Caso contrario, los niños entrábamos y eran llamados nuestros padres. Ya. Ahora estos niños ahí ni siquiera están poniendo un tope, un límite. Si los padres saben de que si salen 8 de la mañana de casa, pues van a llegar tarde. ¿A qué los mandan? Claro, es un tema también de Lamentable- responsabilidad de los padres. Exacto. O sea, no entiendo qué está creando el ministerio con esta ordenanza, con esta ley. Jóvenes irresponsables, más delincuencia. No entiendo. No entiendo el gobierno qué es lo que quiere con todo esto, de Bien. verdad. Muchísimas gracias por la llamada telefónica. Sin duda alguna, usted con la vasta experiencia como madre de familia, como también escolar que ha sido, también tiene mucho que comentar al respecto. El siguiente oyente también. Aló, buenas tardes. Oh, buenas tardes. Aló, buenas tardes, caballero. Un gusto escucharte. Sí, mira, creo que el punto de vista es un poco equivocado, ¿no? Porque la responsabilidad de un niño, que un niño llegue de 8 años, que llegue tarde al colegio, es del padre del niño. ¿Ya? Obviamente es el padre, ¿no? Los padres son los que deberían ponerse las pilas en ese sentido. Ahora, está bien porque se expone a los niños que quedan en la calle a circunstancias como las que ya hemos visto anteriormente en noticias, ¿no? Entonces, se debería sancionar al padre cuando Ya. un niño llega tarde, no al niño que se quede expuesto al peligro en la calle. Creo Bien, que muchísimas eso. gracias por la llamada telefónica. Importantísimo su apreciación al respecto. Efectivamente, también es responsabilidad básicamente del padre de familia. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando el padre de familia, pongamos en la situación aquí de la capital de la ciudad de Lima, en el Callao, que el padre de familia le mande al colegio o le haga subir en el vehículo de transporte público en la hora indicada de siempre como para que calcule que llegue a tiempo? ¿Y qué sucede? Si en el camino, por ejemplo, hay un tema de caos vehicular que impida que el escolar llegue a tiempo. Ahí también es otra circunstancia, no tanto sería solamente el tema de responsabilidad del padre, también es el mismo sistema vehicular que en la capital termina atosigando muchas veces a cuanto conductor pueda estar circulando y afectando a miles de estudiantes. Ante esto, ¿qué cree usted que está formándose, se está generando? ¿Se está afectando la disciplina? Llamada telefónica. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Caballero, ¿qué tal? Bienvenida, exitosa. Su opinión sobre la pregunta que estamos planteando en estos momentos en el programa. Sí, yo le voy a decir porque yo he sido directora y profesora en un colegio. ¿Ya? Bueno, en esa época en la que yo enseñaba, llegaron un poquito tarde, los dejábamos entrar para que no pierdan clases, ¿no? Porque nuestros alumnos no son enemigos y no son como nuestros hijos. Entonces, Claro. a veces cedemos un poquito. Pero ahora con la situación que está, que a una niña la ven en la calle, se la llevan, la violan, la matan, la raptan y hacen cualquier cosa. Y nosotros como directoras vamos a dejar que los niños estén fuera y que vengan esos delincuentes enfermos, maniáticos, y se lleven a una niña o a las niñas y les hagan esa clase de violaciones, Ya. ultrajes. ¿Usted considera que esta medida es necesaria ante la situación de violencia que se vive? No es culpa de los niños, a veces es culpa de nosotros, porque yo tenía que levantarme tempranito a las 5 de la mañana para hacer el desayuno, dejar el almuerzo hecho, Claro. porque venía yo ya vestirlos, cambiarlos y mandarlos al colegio. Y en Lima es caótico, yo soy Exacto. de la provincia de Ciudad Natira. Ya, En Lima es caótico por la situación de transportes. así es. Y precisamente hay varios factores que terminan confluyendo en esta problemática del por qué un escolar termina llegando tarde. Y por eso algunos, como por ejemplo, algunos pueden mencionar que se termina afectando la disciplina que se tendría que imponer para formar ciudadanos de bien, como se estila pensar. 12:15. Gracias por la llamada telefónica. Siguiente llamada al aire en estos momentos aquí en La Verdad, en Exitosa. Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes, caballero. Bienvenido, Exitosa. ¿Cuál Sí, es su buenas opinión tardes. sobre la pregunta del programa? ¿Cree usted que la disciplina se verá afectada con la disposición del Ministerio de Educación de permitir el ingreso de manera normal a los escolares que lleguen tarde? Es una medida simplemente es un paliativo, nada más. ¿Ya? Es un paliativo.
no va a ayudar profundamente quizás en nada. Simplemente se evitará pues que los chicos puedan, como usted decía, algún momento ser secuestrados o asesinados o muertos o desaparecidos, nada más. Porque al fin, cuando se le dice, he escuchado ahí a dos señores que han llamado, a tres creo, antes que yo, y dijeron que los padres son los responsables. Claro que son los responsables, pero otra cosa es la realidad. Yo soy profesor y cuando he dictado clases en algunos colegios, la mayoría de los papás tienen que trabajar desde temprano. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, en su experiencia de profesor... con mis hijos no te metas, ¿ya? ¿ok? Piensan que los papás son tienen que estar ahí. Eso sería lo ideal en un gobierno, en un estado democrático, en un estado donde pero que no ocurre. Pero le pregunto algo. En su experiencia de profesor, por lo menos, ¿cuántos alumnos a diario llegan tarde a su aula? Bueno, ahorita no sé si tienen colegios, estoy en las academias, pero es decir, cuando estaba dictando, aproximadamente eran de un aula, por ejemplo, de 30 y tantos alumnos, 30 alumnos un aproximado, digamos, unos 10, 11 alumnos, era un buen porcentaje, no es nada despreciable. Entonces, tienen que pasar, la idea es que tienen que pasar a la aula. Ya se verá que el director o la plana mayor del colegio qué tendrán que hacer, las cuestiones académicas o qué sé yo, pero no se puede dejar los alumnos fuera. Se tiene que montar una estrategia dentro del colegio. La responsabilidad exclusivamente a los padres. Así es. Bien, muchísimas gracias por la llamada telefónica, 12:17. Seguimos recibiendo llamadas para escuchar la opinión de los ciudadanos, las ciudadanas de nuestro país respecto a esa disposición y sobre todo los padres de familia que a diario tienen que andar rezando, pidiendo a Dios que el niño llegue salvo y sano al colegio y que regrese en las mismas condiciones, pero que desgraciadamente muchas veces la drasticidad con la que se trata en la disciplina en una institución educativa conlleva que le cierren la puerta en la cara a los menores diciéndoles no entras al colegio por cuanto llegaste tarde. Pero ¿esto afecta la disciplina o no? Esta disposición del Ministerio de Educación. Llamada telefónica. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Caballero, buenas tardes. Bienvenido, Exitosa. Habla Ricardo, lo escuchamos. Desde Chorrillos. Adelante, Ricardo, te escuchamos. A ver, nuestra sociedad ha perdido muchos valores. Por eso es la realidad que tenemos hoy en la sociedad. La madre de todos los vicios tenemos aquí: el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la delincuencia, la violencia. Entonces tenemos que rescatar la moral de antes. La puntualidad es un tema principal en todo ser humano y en cualquier ámbito, en el trabajo, en el estudio, en el deporte y en otros ámbitos más. Entonces eso se hace desde pequeño. Y en eso somos responsables los mayores, ¿no? Los padres de familia, las autoridades, profesores y tantas otras autoridades más. Y tenemos que inculcar a los jóvenes que hay que ser puntual y responsable. Ya, pero Ricardo, permíteme, hermano, por favor. Te planteo la pregunta una vez más, bajo otro contexto. Sí es cierto que la responsabilidad es de los padres, pero ¿cómo tendría que actuar una institución educativa cuando, por ejemplo, un menor estudia en un colegio que está distante a la zona donde vive y el tráfico vehicular le puede afectar que llegue a tiempo? ¿El colegio tendría que de todas maneras permitirle el ingreso o decirle para la próxima salte más temprano si conoces cómo es el tráfico? Hoy es más difícil de repente permitir a los jóvenes que lleguen tarde, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué es más difícil? Hay colegios que mantienen disciplina, pero en la época anterior, al que yo también fui niño, iba al colegio, llegaba tarde. Cuando llegaba tarde y teníamos educación cívica militar, en primaria, ojo, estoy hablando quinto y sexto grado, nos mandaban a hacer ejercicios, nos mandaban a limpiar los patios, nos mandaban a hacer un montón de cosas con la finalidad de hacer sentir mal al niño y al adolescente para que sea puntual. Pero ahí chocamos contra realidad, Ricardo. Por eso. Mira, y tu opinión es importante porque me permite incluso explayarme un poco más contigo. Pero ahí chocamos contra realidad y que de hecho que los padres de familia también lo van a saber. Que cuando se hace eso, por ejemplo, muchos estima que esa actitud de castigo es un maltrato psicológico al menor y por lo tanto también está prohibido. A ver, ese tema se maneja en la DEMUNA y ese tema ha deteriorado a futuro el desarrollo civil. ¿Ya? ¿Me entiende?
Los jóvenes se quejan a la DEMUNA, que la violencia, que me pegan, que me maltratan. La DEMUNA respalda al joven, al niño, pero con esto también respalda su impuntualidad, su falta de valores. La falta de disciplina. Entonces, o sea, en conclusión, ¿crees que sí se afecta la disciplina? Aquí hay un tema que hay que pulir bastante de manera delicada, ¿no? Bien. Y hacerle entender a los jóvenes y a los niños la puntualidad como un tema primordial de la vida. Bien, Ricardo, muchísimas gracias por la llamada telefónica, 12:21. Sin duda alguna, un tema para el debate. Es una medida que el Ministerio de Educación está disponiendo para evitar más muertes, pero es la única forma, y si se aplica en el colegio, que donde tanto se habla el tema de valores y la disciplina es muy importante para muchos padres de familia, y el tema de la puntualidad es un valor que debemos cultivarlo y recuperarlo en una sociedad tan impuntual como la nuestra. Lamentablemente hablando, la realidad es así. ¿Ustedes creen que esta disposición del Ministerio de Educación de que ya no se impida el ingreso al escolar que llega tarde, al tardón, ¿crees que esto afecta a la disciplina? Seguimos recibiendo llamadas telefónicas, 251-9422, 467-4499. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. La llamada al aire, 251-9422, 467-4499. Recordemos nada más que el Ministerio de Educación dispuso esto a raíz de que se detectó el caso de un escolar que perdió la vida luego de que no quisiera ingresar al colegio porque sabía que se iba a someter a un problema con la portera. Esto lamentablemente conllevó a que la niña termine siendo encontrada 5 días después tras denuncia de desaparición de sus padres, pero que fue encontrada sin vida. Esta preocupación de la violencia social termina también arrastrando dentro del sistema escolar, donde el Ministerio de Educación, a raíz de ese caso que estamos mencionando, considera pertinente que el ingreso del escolar que llegue tarde no se encuentre bajo ningún motivo prohibido. Llamada telefónica, 12:23. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, señora, con su opinión. La pregunta, ¿cree que la disciplina será afectada con la medida que está tomando de parte de Le escuchamos. del Ministerio? Mire, a mí me parece que sí está afectada la disciplina, porque en realidad lo que tienen que hacer es tratar de hacer que todos cumplan. No pueden hacer que los alumnos, los jóvenes falten, vengan tarde. Entonces, ¿dónde está la formación integral que se quiere? Entonces vamos a hacer siempre lo de la cola, como siempre, como los peruanos, indisciplinados, sin valores y todo. Ahora, a los alumnos hacerles un seguimiento, de los padres también llevarles para que tomen conciencia. Claro, entonces, para saber. Bien, muchísimas gracias por su opinión. Y al respecto, el Ministerio de Educación precisamente mencionó que si el alumno, la alumna termina llegando frecuentemente tarde, el docente tiene que conversar con el padre de familia y ver cuál es la razón, la causa o las circunstancias que está provocando esta situación de tardanza al momento de ingresar a la escuela. 12:24. Erika Rado, desde el Congreso de la República, nos tiene información. Erika, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, información en vivo desde el Congreso de la República, declaraciones de la vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz. Escuchemos. Venga, estar aquí y estar ante la ley creo que es lo más importante, ¿no? ¿Qué opinión tiene congresista sobre este pedido de interpelación? Se le consulta acerca de la interpelación a la ministra de Cultura. Creo que es exagerado. Creo que efectivamente la señora ministra actuó rápidamente, ha removido al señor que era el viceministro que se ve implicado en este caso y ha comenzado a hacer las investigaciones del caso. En el gobierno de la época de la Prismo, entre el 2011 y el 2016, pasaron cosas similares y eso se hacía, ¿no? Se sancionaba directamente el espacio de aquellas personas que tenían la vinculación al delito y no se generalizaba hacia los políticos. ¿Algunos congresistas consideran que no es suficiente? ¿Se le considera...? Mire, yo creo que eso es para mí suficiente. Yo he visto casos similares, estoy hablando entre el 2006 y el 2011, puedo hablar hasta de mí mismo, donde retiramos a los funcionarios que estaban actuando mal, se sancionaron, se entró a la Contraloría, como está haciendo ahora la señora ministra, se hizo una reorganización del sistema para corregir los errores, y eso es lo que está haciendo la ministra. Entonces, creo que
sancionar, entre comillas, políticamente a alguien que está haciendo una gestión adecuada. En estos momentos le quita continuidad a la gestión. Otra vez estamos volviendo a los juegos perversos que no le hacen bien a la democracia. Pero no la crispación entre el Ejecutivo. Yo espero que no, porque realmente es innecesario. Justamente, creo que aquí hemos estado en un momento muy simbólico, muy emotivo, hablando de lo que es la democracia. La democracia no es la persecución de los funcionarios públicos. La democracia, sí, la sanción de los actos que hayan de corrupción, obviamente, pero la democracia también es dejar al Ejecutivo que trabaje. Bien, entonces fueron declaraciones de la parlamentaria Mercedes Arauz. Informó Erika Rado para Exitosa. Gracias, Erika Rado. Precisamente la ministra Patricia Balbuena emitió un tuit pronunciándose al respecto, señalando que mañana, martes 27 de noviembre, me presentaré ante la Cultura Perú 19 del Congreso, la Comisión de Cultura, para dar detalles de la anulación del proceso de adjudicación simplificada número 034-2018 desde el Ministerio de Cultura. Reafirmo mi compromiso de tolerancia cero ante cualquier irregularidad. Esto a raíz de que su viceministro termine contratando con el Estado para un servicio de remediación tras el paso del Dakar, y que lamentablemente lo único que reafirma es un tufillo de corrupción que siempre está presente en todo el aparato estatal. El viceministro de Cultura termina siendo beneficiado a sí mismo con la contratación de su empresa por un monto que bordea los 400.000 soles. La corrupción a todo dar, sin duda alguna. Información en vivo en este momento, siendo las 12:27. David Valencia desde Cañete. Accidente de tránsito deja 2 policías heridos. David, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Un accidente de tránsito dejó 2 policías heridos. Este hecho se registró en el kilómetro 126 de la Panamericana Sur, a la altura de Playa Los Lobos, en el distrito de Cerro Azul. Los 2 efectivos policiales quedaron heridos luego que la camioneta en la que estaban viajando se despistara. Ambos han sido trasladados al Hospital Resola de Cañete. Los heridos se trataría de Joel Quilca Broques, de 26 años, y Miki Torres Ramírez, de 47 años. Ellos pertenecen a la comisaría del Distrito Imperial, se dirigían a la ciudad de Lima por una comisión. En estos momentos están siendo atendidos en el Hospital Resola de Cañete. Gracias, David Valencia, por la información que nos alcanza desde Cañete. Y ahora mismo nos trasladamos hasta la ciudad de Iquitos, donde Omar Río nos informa que se capturó un sujeto que robó más de 2.000 soles de una tienda de ropa. Desde Iquitos, Omar Ríos, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, información en vivo desde Iquitos. 2 agentes policiales de la unidad de tránsito capturaron a un ciudadano identificado como Cristian Aguilar Oliveira, de 29 años, quien huía robando 2.354 soles que había sustraído del interior de la tienda Caterine de venta de ropa, situadas en la calle García Sáenz 251. Conversamos con los agentes policiales que han logrado esa intervención. ¿Cómo es lo que ustedes se dan cuenta de este sujeto? Buenos días, saludo a la oficial de Ávila. Nosotros estamos constituyéndonos del colegio a nuestro puesto. Al momento que estamos yendo a nuestro puesto, nos percatamos que el intervenido estaba hurtando un dinero de la tienda de ropas Catering. Al momento de intervenirle y solicitarle sus documentos, dijo que no contaba, de la cual yo me percaté que en la mano derecha tenía una bolsa. En esa bolsa tenía la cantidad de dinero de 2.354 soles. Y en ese momento sale la señora dueña de casa, en la cual le preguntamos si que le conocía a ese señor, negando toda, que no le conoce, y que ese señor siempre para robando por ahí. Entonces procedimos, como debe ser, con la intervención policial, poniéndole los grilletes y trasladándole a la comisaría del sector para ponerle a disposición y que sigan las investigaciones. Le invoco a la ciudadanía que siga confiando en la policía. Estamos prestos para brindarle cualquier apoyo. Okay, muchas gracias. Esto es lo que damos cuenta. Informo desde Iquitos, Omar Ríos, para Exitosa. Gracias, Omar, por la información compartida. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en La Verdad en Exitosa.
12 del mediodía con 33 minutos. En estos momentos yo me pregunto, ¿alguien está haciendo campaña por el sí o por el no respecto al referéndum que se va a vivir dentro de los siguientes días? ¿Cuántos días exactamente? Hablamos de 13 días. Entre 13 días. El referéndum es el 9 de diciembre y estamos 26, estamos a 4 días de terminar el mes. 13 días exactamente se tendría que comenzar ya a calentar motores respecto a estas preguntas que la gente va a tener que definir finalmente su respuesta. Si opta por el sí o opta por el no. Dentro de 2 domingos exactamente se va a celebrar a nivel nacional. ¿Usted ya sabe por qué va a marcar? Por el sí respecto a la recomposición, el tema de la creación de la Junta Nacional de Justicia. Va a marcar por el no respecto al tema bicameralidad. De repente va a marcar por el sí respecto a la reelección parlamentaria, así como también financiamiento de partidos políticos. ¿Ya tiene determinada finalmente cuál va a ser su votación? Mientras que aquí en el país, aquí en el Perú, aún está en debate por exactamente qué opción tomar o por cuál opción votar. En el extranjero también se comienza a vivir ya esta fiesta democrática, porque básicamente es una fiesta de la democracia donde el ciudadano, donde el peruano va a determinar mediante su voto reformas constitucionales. Y en el extranjero ya comienza a desplazarse el material electoral con miras a este referéndum del próximo 9 de diciembre. Juan Carlos Medina, especialista electoral de la OMP, se encuentra con nosotros aquí en los estudios. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a su distinguida audiencia. Cuéntame, ¿el material electoral ya ha sido entregado para que se pueda distribuir a nivel de todos los países, de todos los peruanos que se encuentran fuera de nuestro territorio patrio? Sí, en realidad hace algunos días, el 21 de este mes, se inició el traslado o despliegue del material electoral que la OMP lógicamente ha impreso, ha embalado para que sea posible votar. Entonces, para el extranjero se ha realizado el primer envío el 21 de diciembre. El primer envío, 21 de noviembre. Así es. Digo primer envío porque después, por ejemplo, hoy día hemos empezado, desde ayer en realidad, hemos empezado el envío del material electoral a las regiones del país también, porque la OMP tiene que garantizar... En paralelo están haciendo esto. Por supuesto. En el tema del extranjero, han mandado el primer envío, me dices. ¿Va a haber otros envíos para material electoral del extranjero? En realidad, dije primer envío porque lo segundo, lo tercero son los envíos ya a nivel nacional. A nivel nacional. Sí. Perfecto. Me queda bastante claro eso. Porque me preguntaba, ¿de cuánto material electoral estamos hablando? Por lo menos, ¿cuánta es la población electoral de los peruanos fuera del país? Si decimos población electoral, lógicamente decimos de aquellos ciudadanos residentes en el extranjero que tienen residencia, un domicilio declarado en el extranjero. Entonces, tenemos una cifra de un poco más de 907.000 ciudadanos peruanos y peruanas que... Nos aproximamos al millón. Exactamente. ¿Y en cuántos países? Estamos hablando de 56 países donde tenemos embajada, oficinas consulares, y con el apoyo de los funcionarios consulares es posible la instalación de las mesas para que nuestros conciudadanos, compatriotas, puedan ejercer su derecho al voto en el referéndum. Y de esos 56 países han previsto ustedes, de hecho que sí, pero te pregunto, si tienes ahí la información respecto a cuál es el país con mayor población electoral en el extranjero y cuál es el de menor población electoral. En general, nuestros conciudadanos que están residiendo en el extranjero mayormente se concentran entre América del Sur y América del Norte, que es la mayor cantidad de población, prácticamente la mitad. En América están. Así es. Y en Europa también están, digamos, una buena parte de aproximadamente, digamos, prácticamente la mitad en América del Sur, América del Norte, y en Europa se podría decir una tercera parte. ¿Una tercera parte? Sí, y ya menos en los países de África. En Asia, África también hay... Claro, antes América, Europa, Asia y África. África. En ese orden. ¿En África en qué países tenemos población electoral? ¿Dónde están los peruanos residentes en África? En realidad son menos, pero por ejemplo, hay algunos países, aquí tengo el dato, por ejemplo en Ghana, en Argelia. O sea, hay presencia, aunque es menor, digamos. ¿Cuántos peruanos por lo menos van a votar en Ghana? Son datos bastante, digamos, de detalle. Desmenuzados. Pero son menores, tales así que la mesa de sufragio, por ejemplo,
ya la tiene que atender directamente el funcionario consular. Porque como son pocos electores, entonces ya no es necesario, digamos, realizar un sorteo de miembros de mesa y que se forme una fila de electores, ¿no? Sino como son pocos, entonces los funcionarios consulares, de acuerdo a la ley, también están facultados para atender esta mesa de sufragio. En Asia, ¿cómo va en Asia? Es mayor comparado con África, de hecho, ¿no? Japón, hay bastante población peruana, en China también, y ahí también van a funcionar mesas de sufragio. ¿Y en la zona de Oriente Medio hay población peruana? Es menor. Ahorita no tengo detalle de esta Por zona ejemplo, si tienes las cifras, si nos puedes compartir. En Siria, por ejemplo, ¿hay peruanos en Siria? En Israel, en Irán, estas zonas donde normalmente hay un conflicto continuo. Ahora mismo, por ejemplo, el tema de Israel, donde hay una gran población peruana. Conozco a muchos peruanos que radican en Israel y que de hecho que también van a ser parte de esta fiesta electoral. Sí, ciertamente. En realidad la OMPE puede organizar las elecciones en todos los países donde tenemos una embajada. ¿Ya? Y las embajadas también tienen sus oficinas consulares. Entonces, esa es la regla. En todo país donde tenemos representación de embajada, funcionarios consulares, podemos organizar el proceso electoral, en este caso el referéndum. A detalle, cada país, el dato ahorita no lo tengo, pero podemos compartirlo de pronto. Pero sí hay presencia peruana en esos países. Sí, definitivamente. Hay en diversos países de las zonas, de los países donde en todo caso tenemos, como lo digo, embajada, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, de una situación de conflicto que puede existir, ¿qué previsiones toma el país para que ese material electoral pueda llegar? ¿O se posterga simplemente la jornada de votación? Claro, de hecho hay una coordinación continua entre la OMPE y el Ministerio de Relaciones Exteriores para ver que se den las condiciones necesarias, elementales, para que se pueda realizar o desarrollar la consulta, en este caso consulta de referéndum. Con condiciones de seguridad, de infraestructura, porque amerita todo evento democrático que se den las condiciones básicas, mínimas, para que las personas puedan votar en secreto, sin inconvenientes, ¿no? El 21 de noviembre salió desplazado el material electoral. ¿Hasta cuándo tendría que ya estar allí en esos países? ¿Hay un cronograma? En realidad está a cargo ya del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la valija diplomáticas, envían los materiales, ¿no? Entiendo que también maneja un cronograma interno, pero lo más importante es que, de hecho, se puede asegurar que el material va a llegar oportunamente, para que las mesas también se instalen oportunamente y las personas puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes. Ahora, estamos próximos ya a menos de 15 días, estamos ya solamente 2 domingos de que se termine celebrando esta jornada electoral y volviendo al territorio nacional, al Perú, Juan Carlos, ¿cómo se va con la distribución del material? Porque aquí en el caso de Perú hay 16 regiones donde se van a celebrar segunda vuelta electoral. Así es, sí. Progresivamente se va a entregar el material electoral, inclusive, de hecho hemos empezado con las regiones más lejanas. Por ejemplo, se empezó con el envío de material a la zona de Urubamba, por decir un dato, ¿no? Progresivamente se va a continuar y ya en los locales de votación de Lima, Callao. ¿Son los últimos? Sí, porque digamos que son los más cercanos. Toda la producción de material electoral se hace en Lima y se envía debidamente resguardado, porque el material, inclusive tenemos un seguimiento con uso satelital, porque el material tiene que ir por la ruta establecida y no puede detenerse, por ejemplo, en la movilidad en cualquier lugar. Pero ahora, haciendo el hincapié, haciendo la precisión de que este año todo el país, los más de 23 millones de la población electoral que la conformamos, vamos a volver a las urnas. Pero solamente en unas regiones se va a hacer doble votación en el tema de la segunda vuelta para elección del gobernador regional o gobernadora regional, según estimen, y para otras regiones, además, también va a ser solamente, exclusivamente el tema de referéndum. Del sí o no. Efectivamente, en 15 regiones se está realizando también la segunda elección regional, porque la ley establece, ¿no?, que en aquellos lugares donde los candidatos en las elecciones regionales no alcanzaron un mínimo de 30% de los votos válidos, necesariamente se tiene que ir a una segunda vuelta. Y de hecho, el material electoral que la OMPE está distribuyendo también es para la segunda vuelta. Corresponde lógicamente en las 15 regiones nada más, y al resto del país
es solo material electoral de referéndum. Ahora, no quiero una opinión política, siempre debo tener cuidado cuando hago ese tipo de preguntas, pero Juan Carlos, estamos viviendo en una situación política bastante conflictiva. ¿Ustedes han previsto que en el tema del referéndum hay algún nivel de coordinación, por ejemplo, con la policía, de cómo se está viviendo en las zonas de la sierra del país, sobre todo, donde hay rezagos terroristas, cómo se va dando este ambiente respecto al referéndum? Por ejemplo, zona del Braen, zona de Ayacucho, donde de repente pueda desatarse algún hecho sangriento de enfrentamiento. Hace 2 elecciones atrás, hermano, recordarás cómo es que terminaron finalmente emboscando una patrulla que estaba desplazando el material electoral. Y mucho más en esta situación de polarización política que padecemos. ¿Han previsto algún tema de riesgo que tienen que mitigarlo con la ayuda de la policía, lo mismo que de las Fuerzas Armadas? Bueno, en realidad organizar un proceso a nivel nacional lógicamente exige que la institución tome todas las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Y para eso, de hecho, tenemos el apoyo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. De hecho que también la policía les tiene que informar algún tema a nivel de riesgo de determinadas zonas. Por supuesto. ¿Reciben esa información? Hay reuniones permanentes entre la alta dirección de la OMPE y las autoridades del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Y por supuesto, se focaliza las zonas que tenemos de pronto, zonas que le llamamos zona roja, como se le conoce, ¿no? Donde hay que tomar las medidas del caso, y para eso allí se redobla permanente. La seguridad en el trazado del material electoral. Se redobla la seguridad, hay un seguimiento permanente, hay una comunicación, una actualización continua digamos, del estado. Si hay conflicto en la zona de algún tipo, hay una actualización permanente de en qué estado está, para que según eso se va tomando las medidas del caso, ¿no? Hasta el momento el referéndum se viene, en la parte organizativa, digamos, se viene desarrollando con total normalidad. La OMPE está cumpliendo un cronograma que se está realizando sin mayor inconveniente. Esperemos que todo continúe así. ¿Y hasta cuándo por lo menos van a terminar de desplazar el material electoral aquí en el país? Bueno, para el caso de Lima Metropolitana y Callao, que son los lugares donde... En el caso del referéndum, el último va a ser acá en Lima, me imagino. Sí. Porque acá no hay segunda vuelta en Lima. Y en el resto del país, ¿hasta cuándo, por lo menos en los días siguientes? Porque reitero, estamos ya a menos de 15 días. Sí, en realidad es progresivo, lo que pasa es que son diferentes rutas, ¿no? Entonces, a la selva, al norte, al sur. Se ha empezado ya desde el 25 y se va a ir concluyendo por etapas a las diferentes regiones, en diferentes fechas en realidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos Medina, por tu presencia aquí en los estudios. A usted, muchas gracias. Y que esta fiesta electoral, y sobre todo, se pueda vivir con todo el respeto pertinente, por cuanto es un tema de proceso democrático, y va a quedar en la conciencia de cada peruano, de cada peruana, si opta en el tema de referéndum por el sí o por el no, según el criterio que ellos puedan tener. Aquí no es un tema de imposición y tampoco tienen que estar jalados de las narices para que voten por tal o cual opción. Juan Carlos Medina, muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias. Solo si me permitieran unos segunditos para invocar, por favor, a las personas, a la ciudadanía, miembros de mesa. Son los mismos que cumplieron el cargo o que fueron miembros de mesa en elecciones regionales y municipales, titulares y suplentes. La OMPE está haciendo el esfuerzo por comunicarse nuevamente con ellos porque les corresponde también asumir en el referéndum. Tenemos una capacitación el 2 de diciembre, por favor, asistir a las 8 de la mañana en los mismos locales donde se realizó la jornada en las elecciones regionales municipales. Bien. Eso va a aprovechar. Muchas gracias. Una pregunta más, por favor, antes que te vayas. Yo entiendo que el 7 de octubre, en esta elección normal que se ha desarrollado, han podido votar los jóvenes que cumplían 18 años hasta el mismo 7 de octubre. Para esta jornada electoral de segunda vuelta o de referéndum, ¿va a jugar lo mismo? ¿Aquellos que cumplen 18 años el mismo 9 de diciembre van a poder emitir su voto? Sí, se ha incorporado a los jóvenes que cumplen 18 años hasta el mismo 9 de diciembre. Entonces, ellos deben participar. Por lo tanto, por favor, a estos jóvenes, a todos en realidad, verifiquen nuevamente su local de votación.
Mayormente son los mismos locales, pero a veces hay algunas contingencias que nos ha obligado a cambiar algunos locales. Claro, de repente, es menos, claro, Juan Carlos, que de repente, por ejemplo, un joven que cumplía años por circunstancias de la vida el 8 de octubre, después de las elecciones, no encajaba dentro de esta jornada del 7 de octubre. Así es. Cumplía años este mes de noviembre o cumple años el 9 de diciembre, el día del referéndum y de la segunda vuelta en algunas regiones. Sin embargo, estos que han cumplido años, 18 años, fuera del 7 de octubre, sí van a poder votar. Claro, claro que ya sí. están en el sistema incorporados para que ingrese su DNI y puedan saber su local de votación. Así es, exactamente. Incluso algunos de ellos a lo mejor son miembros de mesa. Así que también, si verifican que son miembros de mesa, por favor descarguen su credencial de la misma página web de la OMPE y por favor acudan a las capacitaciones que se está programando. Esa es otra pregunta que se me estaba escapando. ¿Se va a cambiar los miembros de mesa o van a ser los mismos? Son los mismos miembros de mesa. O sea, aquellos que fueron designados titulares o suplentes por sorteo en las elecciones regionales y municipales, serán también miembros de mesa para la segunda vuelta y en el referéndum. Así es. Y como se ha incorporado también a los electores jóvenes, que son un poco más de 90.000, una parte de ellos se han incorporado a las mesas ya existentes. Pero para otra parte se ha tenido que conformar nuevas mesas. Y ahí se va a elegir nuevos miembros de mesa. Ya se hizo el sorteo y estamos haciendo el esfuerzo, el personal de la OMPE a nivel nacional, de notificarles que les corresponde ser miembros de mesa el 9 Esa información es sumamente importante, porque, por ejemplo, si en tu región no se va a celebrar segunda vuelta regional de la elección regional, pero sí se va a celebrar referéndum. Y por el referéndum, si has sido miembro de mesa el 7 de octubre, solamente por el referéndum vas a volver a ser miembro de mesa. Así es. Los miembros de mesa son los mismos. Titulares y suplentes. Titulares y suplentes. Tienen que asistir 7:30 de la mañana, el 9 de diciembre, a su local de votación. Bien, Juan Carlos Medina, muchísimas gracias. A usted. Muchísimas gracias. 12:51 minutos. Información en vivo en estos momentos desde Ica. Marlon Vidal. La quinta región con mayor registro de violencia contra la mujer es precisamente la región Ica. El detalle nos alcanza Marlon Vidal. Marlon, te escuchamos. Buenas tardes. Información en vivo desde la provincia de Ica. Nos encontramos en este 7º encuentro nacional de la Corte Superior de Justicia de Ica y 5º encuentro internacional de poderes judiciales. Doctora Yanet Tello, relacionado a este tema de la violencia en la región Ica, la quinta región se podría considerar la más violenta contra la mujer. Sí, mire, bueno, en realidad la violencia contra las mujeres es un flagelo que impera en toda nuestra sociedad a lo largo y ancho de nuestro país. Por lo tanto, los esfuerzos que hacemos siempre serán cortos si es que no contamos con el apoyo también de todos los sectores del Estado y de los sectores particulares, como también puede ser la prensa. Por ejemplo, en el tema del abordaje de un delito de feminicidio que a veces se coloca como crimen pasional. Aquí nosotros estamos reunidos en un espacio en donde intercambiaremos experiencias desde todas las cortes y las buenas prácticas judiciales en la línea de permitir que las personas en condiciones de vulnerabilidad, que como digo tenemos ahí mujeres y niñas víctimas de violencia, accedan a la justicia. Ha crecido la violencia. Accedan a la justicia en condiciones de igualdad. Han sido declaraciones de la presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia, la juez supremo Yanet Tello. Informó Marlon Vidal para Exitosa Perú. Gracias, Marlon, por la información compartida. Vamos al contacto en estos momentos hasta Huancayo. Javier López nos informa que 2 vehículos se incendiaron en la carretera central. Javier López, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias. Información en vivo desde Huancayo. 2 vehículos terminaron ardiendo en plena ruta. El primer caso se registró en horas de la mañana en el kilómetro 152 del tramo La Oroya hacia la capital Lima. En el lugar, el camión de placa F9I 896 que era conducido por Jeremy Reyes y que trasladaba jabas de madera al distrito de Mazamari ardió. El fuego era incontrolable y se sabe que fue provocado por el recalentamiento de la zapata. En tanto, horas más tarde, una camioneta negra también ardió en llamas en el distrito de San Ramón. Ocurrió a la altura del sector conocido como Punta Yacu. Ambos choferes están ilesos, informó Javier López para Exitosa Perú. Gracias, Javier López. Información ahora mismo con Álvaro Tapia. Álvaro, buenas tardes, te escuchamos.
Gracias, información en vivo. Nosotros nos encontramos en el frontis de la maternidad de Lima, hasta donde han llegado decenas de obstetras, precisamente por el 5º día nacional de la huelga indefinida que tienen estas personas. Vamos a hablar rápidamente con la subsecretaria general de la Federación Nacional de Obstetras, la señora Margarita Pérez. Bienvenida, exitosa. ¿Y ustedes no han podido hasta el momento conversar con el Ministerio de Salud? Sí, efectivamente, hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna comunicación de parte de la ministra de Salud para solucionar esta huelga nacional indefinida. ¿Cuáles son sus pliegos de reclamos? Nuestro pliego de reclamos es la que se anule inmediatamente la resolución 997 emitida por el Ministerio de Salud, donde pretende precisar nuestras funciones y competencias y nuestro perfil profesional que no le compete al Ministerio de Salud, porque ya están definidas en una ley. Y lo hace, pues, la ministra emite esta resolución a pedido del Colegio Médico, lo cual denunciamos, ¿no? ¿Qué es lo que exigen ustedes? Que se cumpla con anular esa resolución ministerial, porque lo que pretende el Ministerio de Salud, nosotros hemos denunciado, es limitar nuestras funciones. Además de ello, que se cumpla con el acta de acuerdos, que se dé solución a la problemática que hemos planteado, y esperamos pues que la ministra de Salud tome en cuenta estos pedidos, y si no, pues también ya hemos hecho al presidente, el llamado al presidente del Consejo de Ministros y al mismo presidente de la República, porque ya la atención se viene siendo afectada a nivel nacional, situación que lamentamos. Bien, muchísimas gracias. La información entonces que se tiene desde el frontis de la maternidad de Lima, informó Álvaro Tapia para Éxitos. Gracias, Álvaro, por la información compartida. Inmediatamente, siendo a las 12 del mediodía con 55 minutos, se encuentra con nosotros Fiorella Retis y las reacciones en redes sociales ante la pregunta del día de hoy, iniciando la semana. Fiorella, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Así es, la pregunta exitosa de hoy es: ¿los colegios ya no impedirán el ingreso del escolar tardón? Dice. ¿Crees que la disciplina se verá afectada? Por acá tenemos la primera respuesta que nos dice Víctor Aparcana. Una medida más que debilita la disciplina, la autoridad y el respeto de quienes sí quieren una educación integral para sus hijos. Por aquí Carmen de Hidalgo nos dice: este paso, nada de nada, corregir no es sinónimo de golpear. Por eso hay más delincuencia. El alumno no cumple ni respeta las normas escolares, menos serán las leyes. Por aquí el siguiente comentario es de Luis Pardo, que dice: no entiendo, ¿por qué los padres matriculan a sus hijos en colegios estatales que se encuentran a horas de distancia si es que tienen un colegio estatal cerca a su domicilio? Los colegios no deberían de matricular a los alumnos que no sean de su zona. Este es otro tipo de apreciación, ¿no?, que tiene aquí nuestro oyente. Por acá Juan Carlos nos dice: debería de haber una sanción. Eric CZ nos dice: tienen derecho a la educación, pero también tienen el deber de ser responsables, y la puntualidad es algo que debe ser una costumbre en el país, pero no es así. Si los mayores siempre llegan en la hora o pasados 5 minutos, ¿qué podemos esperar que le enseñen a sus hijos? Por aquí Julia Apaza nos dice: no se les debe impedir que entren al aula, pero alguna sanción deben recibir. Adolfo Martínez Ailas nos dice: siempre hay tardones, eso no implica que les cierren las puertas en la calle, corren más riesgo de los delincuentes, no afecta a la puntualidad, dice, ¿no? Me quedo con el último comentario, Fiorella, porque en cierto modo siempre va a haber tardones, pero creo que es totalmente imprudente e irresponsable dejar en la vía pública a los escolares. Claro que sí. Tanto riesgo que están corriendo. Y además entendiendo algo, Fiorella, que sepamos algo, que no solamente es un tema de los padres de familia, también es un tema del tráfico. Por ejemplo, en todas partes del país donde se respira un tema de tráfico infernal día a día. Sí, pero Pedro, para eso tienes que salir horas antes, pues, ¿no? Por ejemplo, pongamos en la capital, que estemos en la capital y que en ese momento, en el trayecto del micro, de la combi, del vehículo que lleva al escolar, hay un problema vehicular justamente en ese momento. Entonces, es un hecho fortuito que se le escapa de las manos al mismo padre de familia como al mismo escolar. Y llegar al colegio y que te cierre la puerta es un tema de irresponsabilidad. Pero algo claro más que se sí. tendría que hacer. Pero Pedro, a veces uno llega tarde por algunos inconvenientes que suceden una vez, pero si ya ves que el alumno llega 3 veces a la semana... Ese es otro problema. Entonces, por ejemplo, en colegios estatales como fue el Teresa González de Fanny, lo que hacían era, cuando llegaban sus alumnos tarde, los metían al gallinero, así lo llamaban, el famoso gallinero. Sí, era donde jugaban tenis, una cosa así. Los metían ahí, los tenían 1 hora ahí parados esperando hasta que cumple la primera hora por llegar tarde, secundaria, te hablamos, ¿no? ¿Y cuántas veces te metieron al gallinero? A mí no, porque yo estaba en primaria. En ese tiempo estaba en primaria. Pero a las compañeras de mi hermana que en ese tiempo estudió ahí, sí, las metían ahí, 1 hora las dejaban ahí.
a veces las hacían sentarse, ¿no? O estar parada. Ese era su castigo por llegar tarde al colegio. Pero, Entonces, pero Fiorella, en esos tiempos, eso se puede considerar maltrato psicológico al escolar. Ahí choca contra otra realidad, contra otras normas que el gobierno implementa y que también para muchos hace mucho más flexible el tema de la disciplina o la rectitud con la que tendría que impartirse las clases dentro del aula. Porque consideran que no se trata de un cuartel militar, sino que se trata de un lugar donde se va a formar ciudadanos dentro de un colegio. Sí, pues, pero ¿cuál será la solución, no? Hay que ver, porque a veces alguien quiere poner algo, pero la gente se pone en contra y dice, no, esto es un maltrato, no es un maltrato. Entonces, a la finales se queda en nada y de repente los niños, ¿sabes qué? Deciden llegar tarde. Claro. Me llega, mamá, me levanto tarde. Los de secundaria a veces. Se puede prestar para eso. También se puede prestar para eso. Se puede prestar para eso. Bueno, hijito, ¿cómo la puedes entrar tarde? No hay ningún problema. No, más que todas las un mamás poco más. a veces, no, que somos un poco más rectas con los niños de primaria, pero a veces los niños de secundaria que se vayan solo, es como que, ay, me demoré, ya que floreza, entonces ya no hay ese apuro, ¿no? Yo creo que eso también viene de la educación de casa. A mí, por ejemplo, si tengo que venir al trabajo, está a 2 horas de mi casa, salgo 3 horas antes para llegar. Calculas el tiempo. Exacto. Y sabiendo el riesgo del tráfico vehicular que puede colapsar. Sí, todo. Y yo que me demoro 2 horas en el micro, entonces imagínate, ya calculo, es como que no puedo pasarme ni... Me paso 5 minutos y ya es un infierno para mí, digo. Fiorella, muchísimas gracias, Fiorella. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Caicho, ¿a ti cómo te castigaron cuando llegabas tarde? ¿Te mandaban que a ranear? ¿Te hacían que caminar como patito? ¿Cómo te trataban a ti, Caicho? Porque no creo que te dejaban en la calle. Les ponían a rezar como castigo, penitencia, latigarse las espaldas. Penitencia, golpearse el pecho inmediatamente. A ti, Enzo, ¿cómo te trataban cuando llegabas tarde? Ah, ¿nunca estudiaste? Moisés Mamani. 1 de la tarde con 00 minutos. No vamos a la pausa comercial. La semana que pasó, una menor de 7 años fue encontrada sin vida luego de que no ingresara al colegio Rómulo Soto Carrillo, esto en Huánuco. La información que se tiene es que la niña no ingresó debido a que la portera constantemente les prohibía el ingreso, las llamaba fuertemente la atención cuando llegaban tarde. Una niña de tan solo 7 años de edad. Ante esta situación de tragedia, el Ministerio de Educación finalmente dispuso que no se prohíba el ingreso a los escolares que llegan tarde, fuera de la hora establecida y más allá de los minutos de tolerancia que normalmente se estila poner para que puedan ingresar los escolares, los estudiantes que llegan a destiempo. Sin embargo, reiteramos, esta disposición dada por el Ministerio de Educación y dada a conocer por la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Susana Helfer, ha conllevado un debate dentro de los padres de familia. Hemos habilitado líneas telefónicas y de todas las llamadas telefónicas, por lo menos 1 o 2 se mostraron a favor de esta medida porque consideran pertinente proteger la vida del alumno o de la alumna ante el riesgo de violencia que puede registrarse fuera del colegio en caso de que finalmente no regrese al aula o camino de regreso a casa, termine siendo interceptada por criminales que siempre están haciendo de las suyas en nuestro país en los últimos tiempos. Al respecto, se puede poner en debate el tema de la disciplina, el tema de la puntualidad. Hemos habilitado líneas telefónicas, el país se pronunció, redes sociales, el país se pronunció, ustedes lo pudieron escuchar y leer al mismo tiempo, pero ¿qué es lo que se puede determinar desde el punto de vista psicológico? ¿Afecta la puntualidad? ¿Es necesaria esta medida por el tema de protección? La responsabilidad de los padres de familia no está siendo asumida como tal. Walter Dávila, psicólogo educativo, se encuentra con nosotros aquí en los estudios. Doctor Dávila, buenas tardes. Gracias, Pedro. La conclusión que de repente en el arranque de esta entrevista usted pueda llegar, ¿cuál es? Claro. En primer lugar, la puntualidad es importante porque es un valor y tiene que ver con tu desarrollo de la personalidad. Una persona puntual es una persona que tiene la capacidad para poder ordenarse, es también una medida de respeto hacia los demás, es una forma de decir yo llego puntual, por lo tanto yo hago mis actividades con anticipación y es bienvenido, porque este niño, si se acostumbra a ser puntual,
eso también se va a transportar en su vida cotidiana, ya sea en su trabajo, ya sea en las citas, reuniones que tenga posteriormente. Entonces, cuando una persona es puntual, es una persona bienvenida y sobre todo en el campo laboral. Pero con esa disposición que da el Ministerio de Educación a partir de la fecha, tras el hecho lamentable de esta niña, una pequeñita de 7 años, que termina siendo víctima y termina sin vida tras no entrar al colegio, porque consideraba que la portera le iba a llamar fuertemente la atención. Fíjese, doctor Dávila, estamos hablando de una criatura, de una bebé, 7 años, que estaba atemorizada de entrar al colegio por la reprimenda que iba a recibir y prefirió finalmente irse por otra parte. Claro. Lógicamente que la niña seguramente tenía miedo y no sabía qué actuar o qué decirle a sus compañeros o inclusive a sus padres. Entonces de repente tomó esa decisión para ir por ahí, estar vagando, estar caminando por otros sitios, que no es bueno. Hay que ser flexible. La flexibilidad es importante y es salud. ¿Qué significa ser flexible? Evaluar la situación. Si yo, por ejemplo, tengo a mi hija que está en el colegio o veo que mi hija ha llegado tarde, entonces yo la voy a hacer pasar, seguramente no en el salón, pero sí puede estar en el patio esperando a que vengan sus padres para que se la lleven, podría ser. Pero acá la cuestión es importante tener en cuenta si mi hijo está constantemente llegando tarde. Pero si hoy llega tarde y por motivos, porque hubo mucho tráfico, o de repente porque alguien se enfermó, o porque hubo alguna razón, un contratiempo dentro de casa, se puede tolerar, porque tampoco una conducta rígida me lleva a lo que es neurosis, me lleva a lo que es a la rigidez, a una conducta no buena. En cambio, si yo soy flexible y evalúo la situación y estoy viendo que constantemente mi hija llega temprano y por esta vez llegó tarde, podía flexibilizar ese comportamiento. Pero si está llegando constantemente tarde, ahí es problema. Ya, en esta parte de la entrevista yo le quiero hacer una pregunta respecto a la palabra rigidez que usted menciona. ¿Qué es la disciplina? ¿Es rigidez exactamente o es la acumulación de valores? ¿Qué es la disciplina? La disciplina es un valor. Como decía Tomás Aquino, es un hábito operativo bueno que te hace crecer y te hace desarrollar tu personalidad. Cuando uno es rígido, siempre actúa de la misma manera. Por ejemplo, siempre tienes que dar a las 8, no hay punto medio. Pero si en este momento tú llegaste tarde, seguramente porque hubo tráfico, pero tú siempre llegas temprano, entonces voy a flexibilizar mi conducta y vas a ingresar al salón, porque tú siempre llegas temprano. O sea, hay una justificación que uno lo evalúa de manera positiva. Pero si tú vienes siempre tarde y me justificas que no, que mi mamá no pudo, que se me perdió de repente el cuaderno, busqué mi mochila, mis zapatos no los encontraba, entonces eso ya no cabe dentro de lo que es esta conducta. Hablamos de una conducta rígida porque siempre actúa de la misma manera, de manera negativa. ¿Y a quién habría que emplazar bajo esas condiciones? Si hay un menor que llega de manera frecuente, tarde a la escuela, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del menor o del padre? Lógicamente que los padres, pues, porque no te olvides que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y las familias son ejemplos. Si yo estoy viendo a mi hijo que constantemente está llegando tarde, yo puedo deducir que en la casa la familia también es igual. Claro, puede ser responsabilidad del padre, doctor Dávila, pero la sanción recae sobre el hijo en el colegio. Y la sanción muchas veces es simplemente te regresas a tu casa, te cierro la puerta. Si vienes continuamente tarde, te cierro la puerta y regresas a tu casa. Pero ese es el problema ya del colegio, porque si yo soy el director, lo primero que yo hago es mandar a llamar a los padres para ver qué está pasando con los hijos, para ver hasta qué punto ellos tienen el cuidado necesario para que los hijos lleguen temprano, para ver hasta qué punto los niños están haciendo sus actividades con anticipación, porque a veces también llegan tarde. ¿Por qué? Porque a la última hora, la conducta mayormente de los peruanos, a la última hora están de repente arreglando sus cosas, a la última hora su mochila, a la última hora se van a bañar, se van a lavar, cuando uno lo puede hacer con anticipación. Por ejemplo, si voy a estudiar mañana en la mañana, ya en la noche arreglo mis cosas, arreglo mi cuaderno, todo listo. Solamente ya me levanto, me baño, tomo mi desayuno y ya tengo un tiempo suficiente para llegar temprano, en este caso en el colegio. Y ante eso, por ejemplo, los padres de familia, ¿qué tipo de conducta deberían asimilar para que eviten que sus niños terminen llegando tarde? Es importante los reforzamientos, no los castigos. Existen 3 tipos de reforzamientos. Un reforzamiento interpersonal, un reforzamiento material y de actividades. Por ejemplo, yo tengo que ver más la parte positiva de mi hijo y no tanto lo negativo. ¿Por qué le pregunto el tema del padre de familia? Porque si el problema es el padre, no es el niño, entonces el padre habrá que trabajar con el padre, no con el niño. El padre tiene que aprender a ser ejemplo, en primer lugar, porque si yo llego tarde a mi trabajo, llego tarde a las reuniones, mi hijo me está mirando. La tardanza se hace parte del hábito de vida. Está aprendiendo mi hijo, porque yo le estoy mandando mensajes con mi conducta, con mi comportamiento. Pero si yo también aprendo a ver a mi hijo lo positivo, porque no todo es malo en el niño. El niño no es agresivo, el niño no es flojo,
Lo que pasa es que le tiramos de flojo porque generalizamos su conducta. Tenemos que ver específicamente en qué momento se porta mal mi hijo, en qué momento es agresivo, en qué momento le pega a su compañero, pero no decir que mi hijo es agresivo, no. Sino hay que especificar la conducta y saber reforzarla. ¿Cómo reforzamos una conducta? Si yo veo que mi hijo se porta bien y está yendo puntual al colegio, lo abrazo y lo beso. Caramba, hijito, te felicito, eres importante, estás llegando temprano, estoy contento, estoy feliz, estás muy bien. Cuando uno refuerza conductas adecuadas, eso permite que el niño se sienta bien y quiera volver a hacer esa conducta. Pero si el padre solamente está viendo la parte negativa, nos sentamos en lo malo, entonces estamos tildando al niño como agresivo, que es flojo, que no llega al colegio temprano, y eso repercute en su cerebro y hace que se porte mal, evidentemente. Y en esta situación, como usted me menciona, el tema de la responsabilidad de los padres de familia, si hay un padre que durante mucho tiempo tenía esa costumbre, por ejemplo, hacer las cosas a última hora, el tema de repente el tráfico, el ajetreo del día a día en casa, termina enviando tarde al niño al colegio, terminaría alentándose un tema de indisciplina, amparados en que el Ministerio de Educación ahora prohíbe a los colegios sin pedir el ingreso a los escolares que llegan tarde. Claro, y sobre todo van a formar niños irresponsables. Como te decía, acá es importante la flexibilidad. No siempre yo voy a permitir que mi hijo llegue tarde. En el colegio puede ser un tema excepcional. Siempre. Si llegara tarde, lo hago pasar, ya, y espero que sus padres se lo lleven, por ejemplo. Y hablo con los padres, ¿qué está pasando con el niño? ¿Por qué el niño llega tarde? Tampoco no hay que dejarlo que se vaya, porque el niño ¿dónde va a ir? A veces tiene miedo, temeroso, avergonzado, el niño no va a su casa y se va a jugar, se va a pasear, inclusive se va a hacer cosas malas. Entonces, el hecho de que el niño llegue tarde constantemente tampoco no hay que votarlo. Hay que hacerlo pasar para que espere a su padre, para que se lo lleve, o mandarle un memorándum para que solucione ese problema. Ahora, tengo muchas preguntas en la cabeza, doctor Dávila. A ver, partamos por el tema de que el niño o el menor, sobre todo los adolescentes, que terminan ingresando al colegio, porque no creo que exista un colegio que sea capaz de dejar en la calle a un niño, a una niña de primaria de 7, 8, 9, 10, 11 añitos, o un menor de 12 años de primero de secundaria. Normalmente esas actitudes son con adolescentes de 14, 15, 16 años. En el caso de ellos, normalmente cuando se les permite el ingreso, siempre hay un castigo de por medio. Llegaste tarde, entonces te vas a baldear el baño, te vas a barrer el patio, te vas a pararte en el patio hasta que termine finalmente tu castigo y puedas entrar al aula. Claro. ¿Eso se puede tomar como un acto de violencia? Yo me acuerdo, bueno, en mis tiempos, pues, a mí me hacían ranear. En los míos también. Hacer la plancha. Zapatos, come, ponte a barrer el patio. Cierto. Yo pienso que hasta cierto punto no es algo negativo, porque el niño tiene que aprender a ser responsable. Tiene que aprender que todo acto tiene una consecuencia, y las consecuencias debido a su mal comportamiento, a su impuntualidad o porque es irrespetuoso, pero siempre tiene que haber una consecuencia, porque si no hay consecuencias, entonces el niño aprende y se forma mal. Pero ahí estamos chocando contra una realidad que intenta luchar contra la violencia psicológica, porque algunos aseveran que he visto casos de padres de familia que denunciaron situaciones como esa. Por ejemplo, en una ocasión, en mi tierra, en Iquitos, en un colegio ni una parte con un hierbal bastante grande, los alumnos de primaria, secundaria, en una actividad escolar día cualquiera, el colegio dijo, bueno, traen su machete, se ponen a cultivar. Y cultivaron los escolares todo el patio. Y lo que hicieron los vecinos cercanos al colegio es llamar a medios de comunicación, llamar al Ministerio Público, pues calificaban que esa actitud de que el niño esté cultivando es un acto de violencia. Y llegó la fiscalía y llamó la atención al colegio. Esas son las normas flexibles, no sé si flexibles o rígidas en tema de protección al menor, por ejemplo, doctor David. Claro, además, cuando uno tiene un tipo de comportamiento, un tipo de conducta, sea buena o sea mala, no vas a contentar a todo el mundo, para empezar. O sea, tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de actuar, es la mejor que tú creas para con tus hijos. Pero no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que tú haces. Pero ahí hay una delgada línea entre lo que es disciplina y lo que es maltrato. Hablamos de flexibilidad por eso, ¿me entiendes? Cuando una persona es flexible, cuando yo voy viendo el contexto, porque has llegado tarde, de repente porque hubo tráfico en ese momento, pero yo te considero una persona que siempre llega puntual, ya te conozco, entonces tu explicación es válida. Ahora, en lo que dice el Ministerio de Educación, por ejemplo, tengo aquí registrado,
y es que a los padres de familia, según lo que menciona la viceministra de Gestión Pedagógica, Susana Helfer, menciona, por ejemplo, las instituciones profesores deben entender que nuestra tarea es contener. Si un niño llega tarde, más bien hay que preguntarle qué pasó. Habrá que hablar con los padres para ayudarle a resolver el problema, no para agravarlos. Pero previamente menciona que los padres de familia que saben que les han impedido el ingreso a sus hijos, ellos pueden denunciar ante un sistema del CICB, a la UGEL o a la DRE, Dirección Regional, para que se pueda tomar cartas en el asunto contra el colegio. Ese nivel, por ejemplo, yo le reitero la pregunta, la disciplina y el maltrato como que se encuentra en una delgada línea. Ahora, yo no estoy de acuerdo con eso de qué pasó. Contener, yo no sé cuál es el concepto de contener en este caso, para la ministra. Tampoco qué pasó. Si yo te digo a ti qué pasó, seguramente me vas a justificar. Y no vamos a encontrar una solución al problema o a la situación, ¿me entiendes? No tenemos que ir a la situación de fondo. ¿Qué está pasando en ese niño para que llegue tarde? ¿Qué es lo que está pasando en la familia? ¿Cuál es su comportamiento en casa y de los padres para que ese niño llegue tarde? Porque no te olvides que el niño todavía está bajo la protección y el cuidado de los padres. Y lo que trae acá en este medio, en el colegio, es porque tiene que ver mucho con la familia. Entonces no echemos la culpa al niño. Tenemos que ver qué está pasando con los padres y trabajar con ellos, porque depende de ellos la formación de sus hijos. Y tampoco que los padres se agarren de ese mecanismo que está poniendo el Ministerio de Educación, decir, si tu niño no le permite el ingreso, ve y denuncia. No. Sino que eso tiene que ser como una herramienta última en una situación extrema. Claro, cuando es extrema y cuando se ve, lógicamente, la violencia. Porque si uno es responsable, por ejemplo, sabe perfectamente qué hora le mandó al colegio al niño, y el colegio debe saber también entender, en cierto modo, la tardanza, como usted menciona, la flexibilidad, para que de esa forma tratar mejor el caso y no exponerlos a una violencia brutal que puede fuera del aula. Yo quiero que mi hijo sea exitoso, yo quiero que mi hijo sea responsable, yo quiero que mi hijo sea una persona con ética, con valores. Entonces, la puntualidad es importante para todo. Por ejemplo, yo vengo acá, ¿de dónde vengo yo? Yo vengo del Cono Norte. Ya. Y yo sé que es lejos, pero yo vengo con 2 horas de anticipación. Había una entrevista pactada para tal hora y usted está acá presente. ¿Te das cuenta? ¿Pero por qué? Porque yo ya me acostumbré. ¿Y por qué me acostumbré a llegar temprano? Porque yo lo traigo desde pequeño. ¿Y quién me enseñó? Mis padres. Yo vení tarde acá, me siento mal, como también era en mi trabajo. Es cuestión de hábitos, porque el ser humano también es hábito. Si tú constantemente repites una conducta positiva o negativa, después se hace hábito. Y cuando se hace hábito, es un poquito difícil de cambiar eso. Se ha hecho muchas veces del mal hábito una costumbre. Así es. Y eso es pernicioso para nosotros como parte de nuestro desarrollo humano. Doctor Walter Dávila, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Inmediatamente, 1:22. Eric Carrado nos tiene información en estos momentos desde el Congreso de la República, donde el parlamentario César Vázquez, de Alianza para el Progreso, se refiere al caso del general Edwin Donaire, que el Poder Judicial ha reiterado el pedido de la prisión y la inmunidad parlamentaria que hace ratos debían levantarla. Eric Carrado, te escuchamos. Gracias. Información en vivo desde el Congreso de la República. Declaraciones del parlamentario César Vázquez, vocero de Alianza para el Progreso. Precisamente él responde, da la posición de la bancada referente al caso del congresista Edwin Donaire, sobre el cual cae también un pedido para levantar su inmunidad y afrontar así los procesos que tiene ante la ley. Escuchemos. El congresista Donaire, sino también particularmente yo como secretario de la Comisión de Inmunidad, todavía no he podido evaluar ese documento, en qué términos lo presenta el Poder Judicial. He leído el Twitter simplemente, pero ese tema habrá que evaluarlo. Todavía no hay un pronunciamiento en segunda instancia, que era para nosotros el argumento inicial sobre el cual defendíamos o sustentábamos nuestra negativa y la devolución del documento, ¿no? Habrá que evaluarlo primero, creo que en el seno de la Comisión de Inmunidad Parlamentaria, para pronunciarlo. Lo que sí dejamos claro es que nosotros no tenemos ningún espíritu de blindaje contra ningún congresista, pero queremos que se siga el debido proceso y que no se dé un trato diferenciado. Para el caso de algunos congresistas se tome unas medidas y para otros distintas. Bien, entonces han sido las palabras del parlamentario César Vázquez, vocero de Alianza para el Progreso. Informó Eric Carrado para Exitosa. Gracias, Eric Carrado, por la información compartida. 1:24 p.m. Ayer dimos a conocer en Exitosa Domingo la cifra de feminicidio que se viene registrando en nuestro país. Por ejemplo, mencionábamos que
el reporte oficial que se tiene, que son 119 casos de feminicidio según reporte del Ministerio de la Mujer. Pero también hay otra información, con todas las muertes de mujeres que se está registrando, que suman ya 125, y hemos superado en 4 muertes las cifras de feminicidios de mujeres asesinadas del 2017. Incluso esta cifra comenzó a incrementarse mucho más, porque en Madre de Dios se dio un horrendo crimen contra otra mujer. Gilbert Galindo nos va a informar, nos va a reportar al respecto, pero solamente para indicarles, el año 2009 se ha registrado la cifra más alta de los últimos tiempos con 139 casos. Estamos por lo menos a 13 muertes, a 13 mujeres asesinadas de que se equipare esa cifra de sangre horrenda, terrible, que estamos padeciendo en nuestro país, y seguimos solamente anotando cuántas mujeres más se va yendo de esta vida a consecuencia de la violencia que desgraciadamente no tiene cuando llegue a su final. Estamos en la información con Gilbert Galindo desde Madre de Dios. Gilbert, buenas tardes, te escuchamos. Información en vivo desde la ciudad de Puerto Maldonado. Un nuevo caso de feminicidio, un horrendo crimen, diríamos nosotros. Se trata de los protagonistas David Ugarte Huamaní, de 32 años, quien habría quemado viva a Joe Saboya Mananita, de 27 años, su conviviente, y deja un niño de 1 año y medio en la orfandad. Se encuentra con nosotros el comandante Manuel Morillo Cribilleros de la Policía Nacional a propósito de este nuevo, digamos, caso que conmociona la región Madre de Dios. Comandante, ¿cómo está Exitosa Perú a nivel nacional? Bueno, sí, es un acto pues bochornoso y por demás degradable, en donde pues al parecer este señor ha victimado a su conviviente, pero bueno, no, la circunstancia no ha sido que lo haya quemado, sino parece que lo ha ahorcado primero y el incendio ha sido provocado para borrar las huellas. Lo que pasa aquí ahora entonces es el trabajo de la policía. ¿En qué situación se encuentra, por ejemplo, el mismo, ¿no? Y el niño, ¿en qué situación quedó? Bueno, él está en calidad de detenido y está también lesionado gravemente con quemaduras de segundo y algunas partes de 3er grado. Está hospitalizado en el Hospital Santa Rosa, pero en calidad de detenido. Las pesquisas que estamos haciendo están orientadas a ver pues los móviles y la forma y circunstancias, cómo se ha dado este hecho detestable. El menor niño pues ha sido entregado a sus abuelos maternos por ser los que viven acá también en esta localidad. ¿Hay algún otro responsable? En todo caso, alguna otra información que tenga que ver alguna situación complicada para este mal hombre? No, parece que ha sido una discusión propia pues de una relación tóxica que ha traído pues estos resultados demasiado graves. Bueno, hasta aquí con la información desde Puerto Maldonado. Gilbert Galindo para Exitosa Perú. Gracias, Gilbert, por la información compartida. Queremos escuchar su opinión al respecto sobre estas situaciones de violencia que se está viviendo en el país de manera abrumadora. 251-9422-467-4499. La información que Gilbert nos alcanza, e información a través de la policía, además señala que esta nueva víctima de feminicidio aparentemente fue quemada luego de ser asesinada. El cuerpo fue quemado luego de que haya sido estrangulada. Y las cifras, por ejemplo, que tenemos aquí es por lo menos en las cifras oficiales del Ministerio de la Mujer, que en lo que va del año se ha asesinado a mujeres 27 con un cuchillo, acuchilladas, por aplastamiento, un caso, 45 casos, con este tendría que ser 46 casos, 40, fíjese cómo tenemos que andar contando bajo qué modalidad terminan matando a las mujeres en el país. Esto es la verdad que bastante terrible, bastante chocante. 45 casos o 46 con este caso de Madre de Dios que han muerto asfixiadas o estranguladas. Un caso de decapitación, 13 casos de disparo de bala, un caso de envenenamiento, 12 mujeres han muerto a golpes, 14 por otras situaciones, 5 casos han sido de mujeres que murieron por quemadura. Y estas cifras, ¿cuándo nos va a conllevar, más allá de medidas paliativas, más allá de acciones a mediano y largo plazo? Lo que se necesita son medidas urgentes para prevenir. Y desgraciadamente no se está dando aquí en el país. Llamada telefónica. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, caballero. Bienvenido a Exitosa. Su opinión sobre el tema que estamos mencionando, feminicidio. Un nuevo caso en el país, Madre de Dios. Una madre aparentemente primero fue estrangulada, luego quemada. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo siente usted como ser humano, como ciudadano, como peruano esta problemática nacional?
Bueno, yo, mi nombre es Carlos, estoy llamando acá de Vía María. Bueno, yo me siento indignado, ¿no? Pero yo digo que muchos de esos crímenes, mucho de esa violencia que se ve contra las mujeres son de personas alcohólicas, drogadictas, si tienen problemas de drogadicción, son muchos. Yo digo, porque yo vivo en un barrio, yo vivo acá en el Cono, yo veo muchos casos de esos, ¿no? Son personas que tienen, todos los fines de semana se ponen a tomar, incluso su señora no sabe que se coquean y ellos lo confunden, piensan que es alcohol solamente y no saben que es coca también, ¿no? Es droga, también que se meten su porquería ahí para seguir tomando, ¿no? Y no hay cuándo para eso. Bien. Gracias. Muchísimas gracias por la llamada telefónica a 1:30 p.m. Vamos a la pausa. La verdad que tengo las cifras acá y cada vez que veo la forma como han sido asesinadas, las regiones que están siendo afectadas por este flagelo de violencia, Arequipa registra 83 feminicidios lo que va del año, Ayacucho 54 feminicidios, Cusco 56, Junín 63, Lima Metropolitana 347 casos de feminicidios. Y yo me pregunto, desde el 2009 al 2017, y cada vez que veo estas cifras, yo tengo temor de que algún momento estas cifras terminen alcanzando a alguien de mi familia, de mi entorno laboral, de mi entorno amical, o a cualquier persona que pueda estar en estos momentos corriendo ese mismo riesgo por el solo hecho de ser mujer. Vamos a la pausa. Una con 33 minutos y si hablamos de violencia, este país, ¿camino a qué exactamente va el Perú? Porque vemos violencia en sus distintos matices. No solamente vemos violencia en el tema del asalto, el arrebato, el sicariato, vemos violencia en el tema de feminicidio que acabamos de comentar, lo que sucede en Madre de Dios, el tema de violación, agresión sexual a menores que también terminan siendo asesinadas. Vemos violencia psicológica, violencia física y vemos también violencia dentro de hospitales donde llega un paciente o una mujer a buscar una consulta médica y por poco termina con la cabeza reventada por parte de un médico que agarra una silla y luego la quiere azotar a correazo, se saca la correa. Esto ocurrió en Chiclayo. Tenemos el video y también tenemos la comunicación telefónica ahora mismo con el directivo, quien es un directivo del Consejo Regional del Colegio Médico de Chiclayo, el médico Juan Jiménez Lozada, que está en la línea telefónica. Doctor Jiménez, por favor, permítame unos segundos porque primero queremos ver este video de cómo finalmente se dio esta agresión a esta paciente, esta usuaria, en un hospital de salud en Chiclayo. No, sí, yo estoy acá para enfrentar mi problema. Usted también tiene problemas. Y usted viene a respetar, aquí no nos castiga la gente. Usted va a empezar a respetar a todas las personas. Yo no he hecho nada. No me he hecho nada, no me hice nada. Consulta de atención no me hice inmediata. nada. Y vienes a hacer dice que voy a un psiquiatra que estoy mal de la cabeza. Yo le estoy hablando y lo único que hace usted es insultar. No te asustes, hijo, no te asustes. No te asustes, hijito, no te asustes. Este señor es un abusivo y trae a la policía y llévense a ese animal. Van a traer policía para que lo lleven a él. A él se lo van a llevar, hijito. A él, mamita no. ¿Esa clase de gente trabaja aquí en el hospital? Deben firmarlo, porque no a él lo van a llevar y lo hubieran grabado ahí cuando estaba a punto de violar. No se mueve. Usted no se mueve. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este señor? Este señor se está portando. Trae la policía. Trae la policía porque no me vas a pegar por nada. Traiga a la policía, usted no se mueve. La estaba reteniendo, bajo amenaza, se saca la correa para que finalmente termine impidiendo que la señora se retire del lugar.
El doctor Juan Jiménez Lozada es presidente del Comité de Ética del Colegio Médico del Perú en Chiclayo. Doctor Jiménez, buenas tardes una vez más. Buenas tardes, señor periodista. Un gusto comentar con ustedes. Totalmente indignante esta actitud de este médico, según lo que, a ver si me corrobora por favor el dato, se llamaría Fernando Millones Caicay. ¿Es correcta la identificación, la identidad de esta persona? Así es, correcto. Por favor, ¿qué acciones se ha tomado de manera inmediata? Porque esta es una brutal agresión que no se puede permitir, no se puede tolerar bajo ningún extremo, doctor Jiménez. Así es, señor periodista. Como vosotros tendrán conocimiento, yo estoy encargado ahorita del decanato del Colegio Médico de acá, de la región de Chiclayo. Entonces, al tener conocimiento por las redes sociales sobre este hecho, de oficio, como lo dice nuestro Código de Ética en el artículo 132, procedimos a hacer la investigación de oficio. Ya hay una investigación que se ha iniciado, una investigación ético-disciplinaria, en la cual ya se ha enviado documentación respectiva al señor director del Hospital Heisen para que nos informe sobre los pormenores sucedidos en su nosocomio y sobre los datos que corresponden a este médico. Posteriormente a esta información, hemos solicitado hoy día una reunión de urgencia con el mismo Comité de Ética y Deontología para tratar este tema. Ahora se entiende que este médico, Fernando Millones Caicay, ha sido reincorporado mediante un mandato judicial, doctor Jiménez. Sí, tenemos conocimiento también de esa reincorporación. Pero ¿por qué motivo había sido cesado en su momento? ¿Por qué habría separado? ¿Un antecedente similar? La verdad no tenemos todavía conocimiento, como le digo, esto sucedió el día sábado y estamos recién tomando todas las acciones hoy día lunes. El conocimiento del problema que ya tenemos en el Poder Judicial no tenemos conocimiento, pero sí ya para mañana tenemos toda la información necesaria conjuntamente con la decisión del Comité de Ética. Y estamos hablando de dos víctimas, básicamente. Aquí estamos hablando de maltrato psicológico contra esta mujer, contra esta madre de familia y contra el niño que aterrado comienza a llorar cuando le escucha decir a este médico Fernando Millones que no se mueva, que va a traer policía para que los intervenga. Y comienza a llorar desgarradoramente el niño, queriendo proteger a su mamá. Sin embargo, lo que se ve posteriormente es un acto de mayor violencia, de amenaza con la correa. Claro, todo como nosotros siempre hemos dicho y es la gestión de nuestro actual decano, todo acto de violencia, sea que venga por parte del paciente y mucho más por parte de uno de nuestros colegiados, es totalmente deplorable. Por eso es de que iniciamos de oficio toda investigación. Lo que se tiene que salvaguardar es de que toda investigación que se hace en este actual Comité de Ética va a ser debidamente sustentada y sobre todo debidamente sancionada si es que así se establece tanto en el Código de Ética como después en el Comité de Contencioso. Ya, una cosa la Comisión de Ética. Por otra parte, doctor Jiménez, ¿ustedes han tomado conocimiento si este caso ha sido denunciado ante la policía? Porque estamos hablando, según lo que vemos, y la actitud misma del personal de seguridad del Hospital de Salud allá en Chiclayo, si se interviene en este momento, hablamos de un tema de flagrancia, donde tendría que ver la mano dura por parte de la policía y el Ministerio Público. Así es, lo que tenemos de conocimiento, no de manera documentaria, pero sí de manera verbal, es de que ya tiene conocimiento de esto la Policía Nacional del Perú, que están realizando una investigación, probablemente también con la Fiscalía interviniente en este caso, de turno, y también lo que es Defensoría del Pueblo, en los cuales ya también están haciendo sus acciones pertinentes. Inclusive tenemos conocimiento también de que los directivos del hospital, de salud han tomado la decisión de retirarlo, de suspenderlo, de sus funciones. Suspenderlo de sus funciones. Bueno, hay un tema de mandato judicial de reincorporación que tiene su favor y que tendría que ser sumado esta actitud o la decisión que puedan tomar ustedes el Comité de Ética, Consejo de Ética del Colegio de Médicos de Chiclayo, para que pueda haber una sanción definitiva contra este mal elemento del gremio médico. Tengan la plena seguridad de que, a lo menos en esta actual gestión, los procedimientos, como nosotros siempre decimos, el debido proceso lo vamos a llevar para que no haya ningún inconveniente por ninguna de las dos partes, para que no haya ninguna queja por ninguna de las dos partes y que si se llega a un determinado tipo de sanción, esta sanción sea totalmente acatada, tanto aquí en nuestro Consejo Regional, como si es que se llegara a instancias superiores, que sería el Consejo Nacional. Ahora, doctor Jiménez Lozada, explíquenos por favor ese debido proceso que usted nos acaba de mencionar. ¿Cuál es el camino, cuál es el procedimiento, qué podría pasar con este médico, con todo lo que usted está viendo en estos momentos y con toda la información que ya recabaron allí en Chiclayo?
El procedimiento regular que ya se ha iniciado, como le estaba mencionando, ya se solicitó la información correspondiente al director del hospital Heisen. Esta documentación se nos está trasladando el día de hoy. Hoy día en la noche tenemos una reunión de emergencia con el Comité de Ética y Deontología en donde vamos a tocar ese punto. Vamos a solicitar, como es el debido proceso, el descargo correspondiente de este colegiado para después nosotros tomar la decisión. La decisión de abrir proceso ético disciplinario corre para trasladarla posteriormente al Comité de Asuntos Contenciosos. El Comité de Asuntos Contenciosos es quien da a determinar al final el tipo de sanción o de pena, si se quiere decir de esta manera, al colegiado, las cuales puede ir desde voy a hablarlo en forma general, no voy a especificar para este caso, desde una sanción verbal, una sanción escrita, suspensión, o puede llegar incluso, dependiendo de toda la documentación y los medios de prueba que se presenten, hasta un problema con su colegiatura. Esto quiero tocarlo en punto bien específico. El problema de la colegiatura, como se está mencionando, o el problema del título que se le pueda retirar, eso no es dependencia del Consejo Regional. Solamente tenemos conocimiento, 2 entes rectores los cuales pueden retirar el título de un profesional médico. Nuestro Consejo Nacional o, en todo caso, el Poder Judicial. Pero el retiro de su título o el retiro de la colegiatura de este médico, Fernando Millones, ¿a cargo de quién está? En caso de que se dé esa posibilidad, ¿me puede reiterar, por favor? A nivel del Consejo Nacional. Del Consejo Nacional. Y dentro del debido, doctor Jiménez Lozada, y dentro del debido proceso, ustedes también van a remitir la decisión del Consejo, del Comité de Ética del Colegio de Médicos de Chiclayo, ¿van a remitir al Consejo Nacional Médico? Claro, así es, ese es el debido proceso. Tenemos de ponerle en conocimiento a nuestro Consejo Nacional, quien está regentado, por nuestra decana, la doctora Cavani. Las evidencias del acto está consignado allí en el video que seguimos propalando a través de La Verdad en Exitosa. Sin embargo, le pregunto, ¿van a citar, así como van a escuchar el descargo de ese médico, van a citar también a la madre de familia que ha sido víctima de esta violencia con amenaza de recibir un golpe con silla, incluso además del correazo que la amenazó? ¿Van a citar a la madre? Como le digo, hoy día en la noche tenemos esa reunión. Lo que sí es definitivo es que se tiene que pedir la reunión con el médico para que dé sus descargos. Se va a plantear también la reunión con la persona agraviada, pero quiero hacer hincapié en este punto. El colegio médico solamente da sanciones ético-disciplinarias. Lo que corresponde a las sanciones penales corresponde a otra instancia. Por supuesto, pero dentro de esa sanción ética, de hecho que va a ser importante la posterior toma de decisión que pueda hacer el Ministerio Público tras la denuncia interpuesta ante la comisaría. Así es, usted lo ha dicho. Bien, doctor Jiménez Lozada, muchísimas gracias por la comunicación. Solamente le hago una precisión al respecto. ¿Usted puede valorar en este momento esa actitud? ¿Cree que ha sido correcta la conducta? ¿Cree que este señor Fernando Millones Caicay tiene la condición humana, psicológica, la condición profesional para que ejerza esta noble profesión de la medicina? Estimado periodista, quisiera responderle de esta manera. Como vos lo sabes, soy presidente del Comité de Ética. Haría mal en dar un pronunciamiento en anteriori sin tener todos los medios de prueba. Prefiero esperar todos los medios de prueba para poder nosotros dar una opinión oficial, porque si no estaríamos hablando de un adelanto de opinión o de fallo que podría alterar el debido proceso en este caso. En el extremo, por ejemplo... Como lo mencioné al inicio, todo acto de agresión no puede ser permitido por este actual gestión del doctor Víctor Soto Caso. Y para terminar, doctor Jiménez Lozada, en el extremo, pongamos que en el extremo que haya sido provocado, ¿es justificable esa actitud? No hay nada que justifique los hechos de violencia, estimado señor, ni por la parte ética en el colegio médico ni por la parte penal. No hay nada que justifique, mucho menos tocar a una mujer. Bien, muchísimas gracias, doctor Juan Jiménez. Mucho más en el día que recién hemos pasado, el Día Internacional del Maltrato contra la lucha contra la mujer. Para variar. Muchísimas gracias, doctor Juan Jiménez Lozada. ¿Cuánto tiempo va a tomar el proceso? ¿Cuánto tiempo va a tomar el proceso? Hoy día nos reunimos en la noche, vamos a pedirle descargo y en 5 días tiene que, por lo menos, máximo de 5 días tiene que darnos su informe médico y en 5 días más tenemos dando un pronunciamiento. Ya. ¿En 10 días hábiles o días naturales, días calendario? No, días hábiles. Es probable que la próxima semana estemos dando ya un pronunciamiento. ¿Hasta el próximo viernes? Así es.
Bien, viernes 7 de diciembre. Muchísimas gracias una vez más, doctor Juan Jiménez Lozada, por la comunicación alcanzada para La Verdad en Exitosa. No, gracias a nosotros por la comunicación. Bien, muchísimas gracias. 1 de la tarde con 46 minutos. No se puede permitir, no se puede tolerar, no se puede aceptar. Bueno, no somos médicos, no somos parte del gremio médico, pero esa actitud simplemente termina descalificando a este doctor Fernando Millones Caicay de ejercer la labor médica. No está en condiciones, no está en capacidad humana, no está en capacidad psicológica, y decir psicológico no quiere decir que está enfermo mental, que esté esquizofrénico. No está en condiciones, no tiene la sensibilidad. Uno va al hospital buscando la cura a sus males, buscando que le atiendan, no que le revienten la cabeza con un sillazo, no que le revienten la espalda a correazos. Eso no busca uno en un hospital. Y la actitud salvaje, demencial de este médico tiene que ser sancionado con todo el peso, el rigor de la ley, además de la decisión que se pueda tomar dentro del gremio médico a nivel nacional, con el retiro de su colegiatura y sobre todo con el precedente que tiene de que haya sido separado de una institución en su debido momento. 1 de la tarde con 48 minutos. Y hablando de sanciones, con todo el peso de la ley, hablando de agresiones a mujeres, el congresista Moisés Mamani, como sabrán, ha sido protagonista de escándalo de corte de tipo sexual la semana que pasó, debido a que habría cometido un manoseo, un tocamiento indebido a una aeromoza de una importante aerolínea que cubría ruta Juliaca-Lima. Sabrán ustedes que dentro del Comité de Ética, la Comisión de Ética, del Congreso de la República, se dispuso a iniciar un proceso de investigación contra Moisés Mamani. ¿En qué va a terminar? La verdad que hay poco optimismo respecto a que pueda haber una sanción contra el congresista de Puno. Puno, la región precisamente donde también hay serias investigaciones contra él. Y al respecto estamos en la comunicación telefónica con nuestro compañero Juan Quilca de Puno para que nos informe sobre otras perlas más que tiene Moisés Mamani con investigaciones desde el Ministerio Público. Juan Quilca, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Información en vivo desde Puno para Exitosa. Bueno, son varias investigaciones que afronta el congresista Moisés Mamani Colquehuanca, como por ejemplo, tiene investigaciones por lavado de activos, omisión a la asistencia familiar, falsedad genérica y falsedad ideológica y otros presuntos delitos. Sin embargo, el último escándalo sobre la denuncia por manosear a una aeromoza de la aerolínea LATAM ha generado que sea declarado como vergüenza de Puno y persona no grata en la región. Así lo han determinado los dirigentes del Frente de Organizaciones Populares en Puno luego de una reunión dirigencial. Pedro, recordemos que la magistrada de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Puno, Marcia Livia González Álvarez, ha solicitado al tercer juzgado de investigación preparatoria el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del fujimorista Moisés Mamani Colquehuanca. El legislador de Fuerza Popular es requerido por la justicia para que responda en el proceso que se le sigue por el presunto delito de falsedad genérica y falsedad ideológica por consignar información falsa en su hoja de vida al momento de inscribirse como candidato al congresista ante el Jurado Nacional de Elecciones. El congresista fue denunciado por el organismo electoral por mentir sobre sus estudios primarios y secundarios y además por no haber informado sobre sus bienes y rentas, así como faltar a la verdad respecto a entre sus bienes del año 2005-2015, se habría desempeñado como gerente de la empresa Service. Sin embargo, la compañía, según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, esta empresa estaría con baja de oficio ya desde el año 2015. Estamos nosotros desde la región Puno, al igual que algunos dirigentes también, esperando que se le pueda levantar la inmunidad parlamentaria que tiene el actual congresista de la República, que ha sido ya declarado como persona no grata en la región, Pedro. Juan Quilca, al respecto, por ejemplo, de esta última información, último escándalo que terminó protagonizando Moisés Mamani, había pronunciamiento de gremios, de sindicatos, organizaciones de base de Puno en contra de este tocamiento indebido que vergonzosamente protagonizó el parlamentario de esa parte sureña del país. Por supuesto que sí. En su momento los diferentes gremios representativos en la región
En principio lo han declarado como una vergüenza de Puno y persona no grata. Asimismo, se ha estado exigiendo que se le pueda interponer una denuncia penal conforme corresponda, porque creen que se ha cometido un ilícito penal. Además, también están exigiendo que se pueda sancionar drásticamente a nivel de esta Comisión de Ética del Congreso de la República. Por lo menos ese ha sido el pronunciamiento en su momento por parte de las organizaciones civiles, Pedro. Bien, Juan Quilca, muchísimas gracias por la comunicación compartida desde Puno. Ahí está nuestro compañero relatando, detallando los casos que tiene en su contra, precisamente lo que él mencionó, esta investigación de lavado de activos, falsedad genérica ideológica, es investigación que se estaba llevando dentro del Poder Judicial. Pero ¿saben qué es lo que hizo en ese momento el congresista Moisés Mamani? Que para muchos ha sido elevado a condición de héroe. ¿Qué tal héroe? Dios mío, que Dios nos coja confesados con ese tipo de héroe peruano. Deshonra total a las figuras máximas, por ejemplo, como el tema de Miguel Grau, que son reales héroes, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, reales héroes, José Olaya, pero hablar de Moisés Mamani, héroe político por grabar de manera camuflada una reunión, bueno, trabaja bajo un esquema de corrupción, pero de allí a querer considerarlo como un defensor de la democracia, y que él termine apelando incluso a una supuesta persecución porque lucha contra la corrupción, Dios mío, que eso genera una reacción vomitiva en cualquiera que tiene sus 5 sentidos bien puestos. Moisés Mamani tiene que asumir la consecuencia de sus actos y desgraciadamente ha sido blindado en el Congreso de la República en más de una ocasión, y sobre todo que el Ministerio Público está reiterando el pedido al Congreso que se le levante la inmunidad parlamentaria. A ver, señores del Congreso de la República, de Fuerza Popular, ¿lo van a hacer? Así como salen con su marcha a respaldar al gremio de con mis hijos no te metas, así como se van a dar un balconazo Rosa Bartra, se va Luis Galarreta, sale Tame Arimborgo a hablar contra la ideología de género, como lo llaman, van a blindar a Moisés Mamani, van a impedir que el Ministerio Público investigue esa gravísima acusación de tocamiento indebido, que es un delito de tipo sexual. ¿Van a impedirlo? Van a poner a dormir el sueño de los justos ese pedido del Ministerio Público que se le levante la inmunidad parlamentaria. ¿Lo van a hacer? Si en verdad dicen estar luchando contra la violencia hacia la mujer, no me vengan con un tema de debido proceso en el Congreso. Dejen que el Ministerio Público aplique el debido proceso. O también van a decir que Vizcarra está detrás de la investigación contra Moisés Mamani. O también van a caer en el discurso simplón de persecución política y que se quiere finalmente procesar a quien logró la caída con la grabación de un video a Pedro Pablo Kuczynski. La verdad que de simplonadas estamos hartos. Lo que se necesita es que cualquiera que termina cometiendo algún delito en la investigación sea finalmente determinado su culpabilidad o su inocencia. Y el Congreso está en la obligación legal y moral de que termine levantándose su inmunidad. 1:54. Información en vivo con Rosario Victorio desde Caraballo. Hijo denuncia asesinato de su padre y primo y desaparición de su hermano en extrañas circunstancias en la región Ucayali. Rosario Victorio, adelante con la información, te escuchamos. Buenas tardes, Pedro. Información en vivo desde Caraballo. Me encuentro con Frederick Gómez Coronado, un joven que está denunciando el brutal asesinato de su padre Max Gómez Romero y de su primo Natael Basilio Gómez, quienes fueron cruelmente asesinados a golpes, a machetazos y a balazos en su casa en la provincia de Pedro Abad de Ucayali. Lo más triste de todo es que los asesinos mataron a estas personas frente a un niño de 3 añitos, el hijo de Max Gómez, quien permaneció al lado de los cadáveres que estaban ya en descomposición por más de 10 días. Terrible realmente lo que ha sucedido. Frederick, coméntanos, ¿en qué circunstancias ha dado esto? Bueno, a mi padre los encontraron en su cama, a mi primo también en su cama, en un estado de descompensación, putrefactos. Un vecino que estaba por la zona escuchaba los llantos de mi hermanito de 3 años, y el cual, por curioso y saber por qué llora tanto, se acercaba y bueno, al acercarse a la casa salía un olor, ¿no?, de podrido, y al ver a mi hermanito y se dio cuenta de la escena horrorosa, espantosa, solo él atinó a agarrar a mi hermanito y a escapar de la zona asustado para dar aviso al pueblo, que es en Curimaná, donde que llegó con mi hermano a dar aviso a la comisaría.
Ustedes sospechan y la policía ya tiene un sospechoso de este crimen. Sí, hay 2 nombres ya de los sospechosos, lo tiene la comisaría de la policía, inclusive la fiscalía, pero aún no dan esa orden de captura o no los ubican. Está así en nada, creo que no se preocupan por ello. Creo que tras eso están dejando varios días ya para que los sospechosos puedan huir, escapar, esconderse. Bueno, tu hermanito de 3 añitos, ¿qué es lo que dice? Porque él ha presenciado todo esto. Él en verdad ya no es como era antes, él era bien alegre, despierto, ahora se bloquea, en momentos se queda atónito, uno le pregunta algo y a veces no contesta, a veces murmura de la nada, se queda mirando la nada y empieza a decir bala, bala, pum, pum, bala, y eso es muy, muy penoso para nosotros verlo así, hermanito. Ahora también, pues como comentamos, están ustedes en la búsqueda del niño de 6 años que es hijo de Max. ¿Qué es lo que ha pasado con este niño? La verdad no sabemos hasta ahora, ya han pasado desde que se han encontrado los cuerpos, ya ha sido el miércoles, ya son 5 o 6 días y hasta ahora no sabemos nada del paradero de mi sobrino Geus Abdi Gómez Peña, ni tampoco de la señora Flor de María Peña Tejeda. Quisiéramos, que es su madre del niño, quisiéramos que nos ayuden a encontrar a estas personas y obviamente también encontrar a los asesinos para poder también tener la tranquilidad la familia y también sobre todo mi madre que está destrozada porque a la vez perdió a un hijo y un nieto y queremos que se haga justicia. ¿Qué es lo que sospechan de estas personas que han desaparecido? De la conviviente de su hermano. La verdad no sabemos qué es lo que ha pasado con ella. O está, a veces pensamos de que puede estar secuestrada contra su voluntad, porque no creo que tanta crueldad puede haber en su conciencia para hacer esas cosas y quedarse callada. La verdad, quiero pensar que sea así para solo el día que se le encuentre, sea viva o muerta, sabremos realmente qué es lo que ha sucedido y por qué lo hizo. Si es que ella tiene mucho que ver o no. Queremos saber. Queremos que se encuentre, por favor. Ayúdennos a encontrar la policía y la fiscalía de Ucayali, por favor, que nos apoye en la búsqueda de estas 2 personas y sobre todo también del asesino, para que mi hermano y mi sobrino tengan un descanso en paz. Gracias. Bien, Pedro, esta es la información que tenemos desde Caraballo. Adelante. Terrible situación la que nos informa Rosario Victorio. Gracias por el contacto, por el despacho, Rosario. Y tremenda investigación la que tiene que emprender el Ministerio Público con la policía para que finalmente los sospechosos puedan ser apresados y así estos crímenes no queden impunes. 1:59. Nos retiramos. Buen inicio de semana. Quédese con Exitosa Deportes. Con su permiso, que Dios los bendiga.